¿Alguna vez te has sentido perdido en el mundo? ¿Sin saber de dónde vienes o hacia dónde viajas? Si es así, seguramente has sentido el mareo de la posmodernidad. Una época confusa en que los valores y tradiciones del pasado se desintegran. Y se reconstruyen para llevarnos hacia un mundo desconocido. Yo soy Juan Pablo Elorriaga. Yo soy Javier Leuchter. En este podcast hablaremos de las preguntas que te haces todos los días. Acerca del mundo, la historia, las relaciones y sobre ti mismo. Esto es Náufragos. Una guía para el navegante posmoderno. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir. Javi, ¿cómo estás? Pues muy contento. La verdad es que no sé de dónde conseguiste estas cervezas IPAs. Están buenísimas, güey. Las trajiste tú, güey. Ah, sí, cierto, perdón. Bueno, nos hemos encontrado con un náufrago de otros viajes. Qué enorme gusto tenerlo de vuelta por aquí. Que la marea nos volvió a reunir. José, bienvenido a bordo una vez más. ¿Cómo estás? Ya me voy a hacer viajero frecuente de esta balsa, a ver si, Oh. si empezamos a tener un sistema de puntos Ojalá, para, oye. para estas navegaciones tan padres. No, encantado de la vida estar con ustedes otra vez y platicar, que siempre es un deleite. Pues gracias. Pues bueno, vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar esta vez, Javi? Pues yo la verdad es que la última vez José se llegó en paracaídas, después lo encontramos en un centro comercial y pues en esta ocasión llegó de forma abrupta aquí a la balsa, nadando y me pregunto siempre yo en estos momentos, ¿qué es crisis? Y es de lo que quiero hablar con José, porque ha estado trabajando en estos últimos meses en ir acompañando a la gente en este tema y es algo que a él le apasiona y pues me encantaría que Jos nos platicara qué es la crisis, qué es crisis y eso es lo que a mí me gustaría hablar, la crisis como tal, existencial, de sociedad, ese es el tema que a mí me gustaría hablar, Juan. Muy bien. Pues bueno, ¿por qué no para empezar iniciamos con una pregunta? Un tema ligero, Un tema ¿Cómo te gustan, Jos? ¿Cómo te gustan? un tema palomero dominguero, ¿no? ¿Verdad? A mí me gustaría plantear una pregunta que a lo mejor no se va a responder en este momento, sino con todo el viaje o a lo mejor nunca se responde, pero me gustaría, tengo esta curiosidad que es si realmente existirá o habrá habido alguna época en la que no se haya vivido en crisis o la crisis es parte de la condición humana y de la sociedad como tal. Porque digo, por lo menos los últimos 100 años, el mundo definitivamente ha estado en crisis. Pero si nos vamos más para atrás, creo que siempre la ha habido, ¿no? Bueno, dejo esa pregunta por ahí. Creo que además la crisis de los tiempos también pues permea en las crisis individuales, ¿no? Es que creo que para responderlo creo que es pertinente acotar, ¿no? La definición de crisis, porque creo que, o sea, podemos reducir la definición de crisis a cualquier proceso de tensión y cambio o a procesos de desbalance muy profundos y eso puede pues abarcar desde un
una persona hasta una civilización en un momento dado, hasta pues, la humanidad completa, ¿no? Entonces yo creo que si entre más abarquemos el rango de la definición, creo que es más fácil confirmar lo que mencionas, ¿no? De que vivimos permanentemente en crisis, porque creo que estamos viviendo en permanente tensión y lo que en un momento del mundo o en un espacio específico del hemisferio, aunque ahí de pronto hayan situaciones donde se recobran los equilibrios o los balances, simultáneamente en otro lugar se empiezan a romper. Entonces creo que pero es una pregunta, me parece interesante para mantenerla en la reflexión, ¿eh? Yo tampoco me quedaría con esta respuesta, ¿no? A mí me gustaría plantear una pregunta que a lo mejor no se va a responder en este momento, sino con todo el viaje o a lo mejor nunca se responde, pero me gustaría, tengo esta curiosidad que es si realmente existirá o habrá habido alguna época en la que no se haya vivido en crisis o la crisis es parte de la condición humana y de la sociedad como tal. Porque digo, por lo menos los últimos 100 años, el mundo definitivamente ha estado en crisis. Pero si nos vamos más para atrás, creo que siempre la ha habido, ¿no? Bueno, dejo esa pregunta por ahí. Creo que además la crisis de los tiempos también pues permea en las crisis individuales, ¿no? Es que creo que para responderla creo que es pertinente acotar, ¿no? La definición de crisis, porque creo que, o sea, podemos reducir la definición de crisis a cualquier proceso de tensión y cambio o a procesos de desbalance muy profundos y eso puede pues abarcar desde una persona hasta una civilización en un momento dado, hasta pues, la humanidad completa, ¿no? Entonces yo creo que si entre más abarquemos el rango de la definición, creo que es más fácil confirmar lo que mencionas, ¿no? De que vivimos permanentemente en crisis, porque creo que estamos viviendo en permanente tensión y lo que en un momento del mundo o en un espacio específico del hemisferio, aunque ahí de pronto hayan situaciones donde se recobran los equilibrios o los balances, simultáneamente en otro lugar se empiezan a romper. Entonces creo que pero es una pregunta, me parece interesante para mantenerla en la reflexión, ¿eh? Yo tampoco me quedaría con esta respuesta, ¿no? Ok, y para darle continuidad a esa pregunta, algo más personal. De aquí, ¿quién está en crisis? De nosotros tres. Pues yo creo que se podría decir que acabo de pasar una crisis. Y estoy ahorita en un proceso de entendimiento de ese cambio, de esa crisis. O sea, como dices tú, yo creo que sí estamos en un estado continuo de crisis, pero el haber estado en la crisis y darte cuenta que estás en una crisis, ese es un momento como de eureka que vale muchísimo la pena. Y es parte de lo que te hace sobrevivir. Yo creo que eso es lo bonito de la crisis. O sea, la crisis no es bonita porque es un momento, como bien dijo Jos, de tensión y como lo dice me voy a hacer como muy académico, como lo dice la Real Academia Española, pues es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación. Y sí, o sea, sí he estado en un cambio profundo de mi forma de pensar, de mis relaciones, de mis amigos. Entonces, sí he estado en una crisis, Juan. Yo también, yo estoy en crisis definitivamente, pero nunca sabes qué tan profunda es. Bueno, entonces déjenme decirles que yo me dedico a dar terapia en estos asuntos, entonces les mando mi disponibilidad de agenda para que los ayude a transitar por esos caminos oscuros de la crisis. Sí, pero bueno, justo un poquito así, nada más como para ver que esto es un tema complejo y de muchas capas, ¿no? O sea, sí recuerdo una época en la que no estaba en crisis. Sí, alguna vez viví esa época, ¿no? De estabilidad y bueno, eso cambió y la crisis no ha ido sino, o sea,
entré en esa famosa, hoy muy famosa, nueva normalidad, de la cual no he vuelto a salir, solo se transforma, digamos, y bueno, seguimos ahí, aunque yo diría que tengo un aspecto de eso cubierto, o que no me siento en crisis emocional, digamos, pero hay otros aspectos profesionales, etcétera, que todavía no se resuelven. A mí, o sea, desde que Javi me invitaste al programa, le estoy dando mucho la vuelta para buscar como un entendimiento propio de lo que es esta crisis, ¿no? Y constantemente regresaba a mí pues una materia que tomé en la carrera que o sea, si ahorita me pones a resolver un problema de esos ya no lo podría hacer, pero me acuerdo conceptualmente lo que habla, que era matemática diferencial, ¿no? Probablemente lo más complejo a nivel teórico que he aprendido y que también he olvidado afortunadamente, ¿no? Pero básicamente lo que hablaba eran ecuaciones donde ya entraba un nivel mucho más complejo de variables y donde había otra variable que era el tiempo, ¿no? Y entonces básicamente controlabas un elemento que podría ser cualquier variable, puede ser una persona, puede ser un indicador o lo que sea, ¿no? Y se entendía este elemento en dos estados, en un equilibrio estable o en un equilibrio inestable, ¿no? Y entonces el equilibrio estable era, para ponerlo en términos muy sencillos, un cuenco, ¿no? Tú tienes un cuenco y tienes una pelotita dentro. Entonces la pelotita es el elemento que está experimentando las variables. Y las variables son todas las dimensiones que componen un cuenco. Evidentemente un cuenco son 3 dimensiones, pero imagínate que lo pudieras trasladar a una multidimensionalidad de variables, ¿no? Y entonces, como parte de la naturaleza de la vida y del mundo, estas variables se están moviendo y hace que la bolita se vaya moviendo, pero mientras se mantiene dentro de un equilibrio estable, esa bolita tiende a regresar a un punto de estabilidad, que es el fondo del cuenquito, ¿no? Y entonces, ahí vamos en la vida, ¿no? O sea, porque también yo no creo que crisis sea estar congelados, o que no haya movimiento, o que no haya cambio, o que no haya algo de incertidumbre. Creo que más bien, cuando no estamos en crisis, estas variables se van moviendo dentro de un determinado rango que le permite a la pelotita regresar al fondo, a ese que es su equilibrio estable, ¿no? Entonces de repente un día hace frío, te mueves un poquito, un día pierdes un cliente, un día tienes un problema con tu esposa, pero eso no es una crisis, eso creo que es parte del movimiento de la vida. ¿Qué es lo que yo entiendo como crisis? Cuando de repente una de estas variables golpea la pelotita con tal fuerza que la pelotita se sale del cuenco. Entonces ya no regresa, es más, ya le va a ser imposible regresar a ese punto de estabilidad en el que estaba, ¿no? Entonces se sale del cuenco y la primera reacción es, pues me salí del universo contenido de las variables que le daban forma y que le daban estabilidad al entorno en el que me movía, y me encuentro en una nueva realidad, vamos a ponerle el término que está tan en boga, ¿no? Y probablemente estoy navegando sin conocer estas nuevas fronteras, sin conocer estas nuevas barreras que me van a contener, ¿no? Entonces imagínate que pasaste a estar en un cuenquito a estar en como estos parques de skate, ¿no? Que tienen subidas, bajadas, te le iba la pelotita por todos lados, ¿no? Sin encontrar un punto de estabilidad. Y a mí me parece que ahí es justo donde se encuentra el momento de crisis, que es cuando una o varias de las variables que normalmente asumimos dentro de cierto rango se salen de ese rango, ¿no? Entonces, pues, que haga frío, ¿no? Un día en la mañana cuando vas a salir a trabajar, no es una situación de crisis porque pues, está dentro del rango de tus variables, te pondrás un suéter, se te olvidó, bueno, no pasa nada. Pero si sales ese día y te toca que es el 19 de septiembre del 2017 y tiembla y se cae el edificio que tienes enfrente, ¿no? Esa situación sí genera caos porque está dentro de un rango de lo que esperamos que va a ser la variabilidad de nuestro día a día y se sale de ese rango, ¿no? Okay. Y entonces eso te lleva a vivir una situación que está fuera de este escenario de contención o estabilidad. Entonces, entendiéndolo así, que quizás fue hasta más complicada la explicación. No, creo que quedó. A mí me hiciste pensar en la ruleta. O sea, exacto.
Es la ruleta, tal cual. Y es como, y la ruleta, al final le cuentas, bueno, o sea, puedes tomarlo de muchos sentidos la metáfora, pero va a definir la suerte de todos los que están involucrados, ¿no? Pero ¿sabes cuando qué me estás en la recordó? ruleta, Sí. perdón, cuando estás en la ruleta, sabes que vas a caer en un número, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa todos los días, ¿no? O sea, es muy difícil decir, saber con exactitud lo que va a pasar. Pero yo creo que una crisis es cuando la pelotita se sale de la ruleta, ¿no? A mí ¿sabes qué me recordó? Como la teoría del cisne negro, o sea, esta teoría de que hay algo que esperas que va a suceder y no sucede, pero sucede algo mucho más grande y es este tema que tú estás mencionando. Y algo que me parece impresionante de la crisis es que frecuentemente lo asociamos como en este estado que acabas de decir tú, de dificultad o de riesgo o de peligro, pero la verdad es que lo más importante de la crisis es que es un cambio crucial, o sea, ¿qué es eso? El cambio crucial es te saliste de tus paradigmas, te saliste de tu cuenco y estás flotando en lugares y votando en lugares en donde no habías votado y donde no habías estado y donde te estás cuestionando y entonces empieza pues como expandir tu cuenco, o sea, tu cuenco se empieza a volver más grande y eso es lo interesante de la crisis, ¿no? Sí, a ver, yo creo que, y lo que acá sí es bien importante, ¿no? O sea, la crisis no es el movimiento en las variables, ¿no? La crisis es el elemento cuyo movimiento en estas variables lo hace salirse de un punto de equilibrio, ¿no? Entonces, yo me imagino que es muy diferente lo que le está pasando a una persona en la pandemia, ¿no? Que quizás, como yo, tiene restaurantes y que eso era como pues, una parte importante de mi ingreso, etcétera, que constantemente estaba afuera, que constantemente me gustaba socializar y vivir y salir y estar con amigos y con gente y familia, etcétera. A lo mejor una persona que era un programador de software, que vivía en su casa, que trabajaba desde su casa, pues probablemente para él el impacto de esta variable sea bastante menos, o sea, probablemente él diga, pues yo me siento igual que siempre, o sea, no, esto no me está cambiando mi punto de estabilidad, no me está moviendo mi punto de equilibrio, ¿no? Este, y mi vida simplemente sigue girando alrededor del mismo cuenco, porque ya estaba dentro de estas variables, ¿no? Entonces creo que es bien importante eso. Y como bien dices, o sea, quitándole juicios de valor de si es positivo o negativo, eh, para mí es el entendimiento de una crisis es esa, es cuando hay una serie de variables, tanto exógenas, externas como internas, que te llevan a decir, me estoy, o sea, este movimiento me sacó de este equilibrio, ya no puedo ser la pelotita que regresa al mismo punto del mismo cuenco. Y en el Inter, y creo que ese es el proceso que dura la crisis, pues estás entre estas subidas y bajadas y entre estos valles y planicies y diferentes formas de este nuevo universo de variables, hasta que de pronto vuelves a encontrar un punto de estabilidad, hasta que de repente tu pelotita llega a un valle donde se vuelve a acomodar y donde vuelve a encontrar una dinámica donde estas variables creo que regresan a un punto donde se perciben como variables dentro de cierto rango de predicción, o donde yo sé que las cosas ya no se van a volver a mover. Entonces, si esto lo trasladas a una persona que acaba de perder su trabajo, pues hay un montón de incertidumbre, hay una cantidad de variables entre que pierde su trabajo y quizás vuelve a encontrar trabajo o otro oficio o lo que sea, y entonces se empiezan a disminuir los factores de incertidumbre y la persona vuelve a encontrar un punto de estabilidad, ¿no? Por usar un ejemplo muy general y que creo que puede resonar con cualquier persona, ¿no? Y lo que más me gusta es que aquí creo que responde la pregunta, y va respondiendo la pregunta de Juan que pone al principio, o sea, que si hemos estado en crisis todo el tiempo. Pues yo no creo que todo el tiempo, porque sí, o sea, esto que acabas de decir tú es temporal y las cosas se van acomodando y se van acomodando para volver a hacer salir del huacal o del cuenco y volver a empezar a generar un crecimiento. Y es algo o sea, si lo queremos ver a 100,000 metros de altura, pues es como la teoría de la evolución. Si lo quieres ver de forma microscópica, pues es esta parte muchas veces del crecimiento como maduración en la etapa
de las hormonas cuando eres un jovencito y pasas a ser un adolescente que no tiene ni idea de lo que está pasando en el mundo y nadie te quiere y entonces, o sea, ese es un tema de crisis, ¿no? Pero ojo, a ver, yo creo que estás poniendo un supuesto medio peligroso detrás de esta argumentación que es que las crisis forzosamente te llevan a un crecimiento, ¿no? Y de hecho, al revés, creo que las crisis ponen a prueba a algunos resilientes, ¿no? Toda esta teoría del cisne negro y de la antifragilidad, pero en muchos casos la crisis te puede llevar a, si lo ves desde la perspectiva económica, a un enorme retroceso, ¿no? Si lo ves desde la perspectiva personal también, ¿no? O sea, yo creo que el movimiento de estas variables que muchas veces no controlamos puede llevar a la persona a encontrarse en un universo más pequeño, encontrarse en un universo más contraído, donde quizás la propia inseguridad, los miedos, el rechazo a volverte a abrir a la experiencia, piénsalo cuando tienes un gran desamor, un gran engaño, cuánta gente dice, yo no me vuelvo a enamorar a la fregada, yo no vuelvo a conocer a alguien, yo prefiero estar solo, y entonces te das cuenta que a veces las crisis sí llevan a la contracción del espacio de experiencia que puede tener una persona, o a la contracción económica si estás hablando de un país o un proceso, ¿no?, de desarrollo. Entonces yo creo que la crisis per se no necesariamente implica crecimiento. Esa es un poco mi opinión. Sí, y yo creo que por ahí va, sobre todo, por ahí recibo ahorita, estaba pensando eso, porque yo no me quedo únicamente con la definición que nos estás dando, o sea, de que es una o sea, esto lo entiendo perfectamente y me parece que sí, pero también creo que existen las crisis menores, de alguna forma, que no necesariamente cambian por completo el rumbo de tu vida, sino que están ahí por debajo, se están sintiendo. Pero justo ahorita esto que dices me hace mucho sentido. En mi caso, la crisis, bueno, fue muy clara. Y esa crisis generó una contracción en mi mundo. Una contracción de la cual todavía no alcanzo a salir, ¿me explico? Y no solo yo, sino todos los que estuvimos involucrados. Entonces, eso también lleva como a hacernos esa pregunta de los tiempos, ¿no? Porque siento que actualmente pues estamos en una época de contracción económica, de contracción social también. Actualmente digo, se siente muy fuerte, muy fuerte lo que es la crisis, pero creo que si lo viéramos justo desde el espacio y este movimiento fuera digamos, un huracán, pues es enorme, ¿no? Y va afectando como dependiendo, por momentos pasa el epicentro, de repente te quedas más como en la cola, pero al final de cuentas sí es un movimiento enorme, un movimiento energético, un movimiento que nos atraviesa a todos y que de alguna forma pues creo que es muy difícil tratar de definirlo sin entrar en términos complejísimos de matemáticos, tal cual como lo que estabas planteando, ¿no? Sí, o sea, y creo que igual le podremos dedicar muchísimo tiempo a las definiciones y en qué tanto es tantito, qué tanto un movimiento abrupto se convierte en crisis y qué tanto, ¿no? La crisis ya es como parte de la incertidumbre. Pero creo que lo importante o lo interesante a nivel de conversación puede ser, ya está ahí, es parte de lo que nos está sucediendo y un poco pues no sé, permitirnos a través de la conversación explorar qué representa a nivel individual, qué representa a nivel del colectivo y qué hacer con eso, ¿no? O sea, que también nos sirva un poco para entenderla como parte de este proceso, ¿no? Oye, pero aquí no crees que, o sea, puede haber sido, me gusta porque ya se empieza a generar debate, pero puede haber sido peligrosa mi percepción al decir que la crisis genera crecimiento. Pero ¿no crees que muchas veces esta cuestión a veces el antónimo de crecimiento sería la contracción, de la contracción en tu mundo sea un proceso de crecimiento? O sea, no siempre tienes que estar creciendo, ¿no? O sea, a veces tienes que contraerte y tienes que estar
en este proceso de depresión, de incubación, de lo que suceda en que necesites para después prepararte al crecimiento. Ok, habrá momentos en los que ahí te quedes y estés en ese ciclo y no puedas salirte. Y ahí entraremos a temas muchísimo más transpersonales que hablan sobre la elipse y todo este tipo de cosas que no quiero meterme ahí, pero sí se convierte en un proceso que no comprendes tú. Y al final hay un crecimiento, o sea, al final hay un despertar, al final hay o no sé si estoy aterrizando la idea. Sí, creo que me la reviraste muy bien, me dejaste pensando porque a veces también es un juicio de valor asociar contracción con malo o contracción como involución, ¿no? O crecimiento con desarrollo y evolución. Y no necesariamente son conceptos que están marcadamente siempre en lo positivo y en lo negativo. De hecho, cuando hicimos el capítulo de la parte de la economía, aquí en esta misma balsa, pues hablábamos de que justamente una de las grandes, de los grandes paradigmas que están matando al mundo es esta idea de que crecer es mejor, ¿no? O asociar crecimiento a bienestar, porque eso nos lleva a una visión de acumulación y de tal. Entonces, desde esa perspectiva tienes toda la razón y creo que a veces juzgamos, ¿no? Entonces tú puedes decir, es que fíjate, esa persona eh, perdió su trabajo, se deprimió, se encerró en su casa y ya nunca la volvió a hacer y ya nunca volvió a generar lana y se murió triste y amargado. Y eso creo que pasa mucho más de lo que a veces, o sea, como que vemos las historias de fracaso que después se convierten en éxitos, o sea, estas historias de resiliencia, pero no vemos las otras, ¿no? Que son miles y miles y miles de gente que quizás tuvo un momento de mucho auge y después se vino para abajo. Eh, pero también es un juicio, ¿no? O sea, realmente no sabemos si una persona que entró en un proceso depresivo, en un proceso, eso no lo llevó en su caminar o en su andar de vida a finalmente tocar con lo que tenía que tocar, ¿no? Que es un poco lo que mencionas, ¿no? Incubar, pues no sé, quizás otro tipo de realizaciones. Pero sí ya empieza a ser un poco existencial A ver, yo ahí tengo un tema, porque la segunda pregunta o el segundo punto en el que quería estructurar yo este naufragar, que al final de cuentas no lo podemos estructurar porque naufragar es dejarnos llevar, y por eso a veces nos vamos por las ramas, pero estoy leyendo justamente la biografía de Leonardo da Vinci, y está en el episodio en el que él es homosexual. Y en una época en la que él es 100%, o sea, en la época de ser homosexual pues, no era bien aceptada por la iglesia, pero él la abrazaba con ganas porque tenía él este deseo de ser diferente, pero a la vez le generó una crisis de haber sido acusado por todo mundo por hacer temas Sodoma, ¿cómo se llama esto? sadomasoquismo. No sadomasoquismo, pero le llamaban, era un pecado que lo llamaban. ¿Sodomización? Sí, tenía que ver con, no recuerdo el nombre, pero en inglés es Sí, ya. Sí, bueno. Y lo que le genera a él es una capacidad de crecimiento, ¿no? O sea, de creatividad impresionante, y se empieza a encerrar en abrir cuerpos, exhumarlos, pero que también le genera una crisis de depresión terrible. En el libro de Isaacson lo explica de una forma muy interesante, que él luego sí es muy resiliente y lo que tú quieras. Pero justamente hablando de crisis existencial y todo, la crisis es como el síndrome agudo de estrés, y eso le pasa a Da Vinci, le pasa a mucha gente que lo acabas de mencionar, y está normalmente caracterizada por esta vivencia brusca de algo que te pasa, ¿no? Entonces, este proceso de cambio, que puede ser, como bien lo dices tú, se puede hacer pequeño o se puede hacer grande, o sea, puedes crecer o puedes contraerte. ¿Cuál es o sea, dónde está el éxito de tu respuesta? Porque te puedes contraer y en esa contracción puedes encontrar una iluminación
Y entonces ahí encuentras respuestas como Da Vinci, porque se encerró y y no quiso salir y empezó a exhumar cuerpos y lo que tú quieras. Pero ¿dónde está ahí la diferencia? ¿Dónde es el proceso que la crisis hace que crezcas o que te contraigas? Yo creo que... perdón, José, te robé. Vas. Yo creo que hay un tema que es, bueno, esta frase de Nietzsche, ¿no? De lo que no te mata te hace más fuerte, está como muy grabada dentro de nuestra sociedad, pero yo también diría que es un poco mentirosa, o sea, hay que tomarla con pinzas, porque, digo, hay cosas que... Hay traumas que no te matan y definitivamente no te hacen más fuerte. O sea, que te pueden arruinar no solamente en lo físico, sino psicológicamente, y que te depriman y que te hagan... o sea, y al final de cuentas, pues no puedes juzgar de bueno o malo el resultado de una crisis, ¿no? Pues al final de cuentas ese es el proceso que tenía que vivir la persona por lo que sea que él o los demás crean, ¿no? Sí, no, perdón, José, te interrumpí. No sé si querías responder eso. Es que creo que, o sea, el resultado de La poder respuesta a la crisis. o sea, responder o poder hablar de si la crisis te llevó a un mejor o un peor lugar, me parece que quizás siempre es una respuesta que solamente el individuo, ya llevándolo al plano personal, pues la va a poder responder, ¿no? Y creo que siempre va a haber una dualidad, ¿no? Siempre hay cosas que a lo mejor una crisis te llevó a tomar ciertas decisiones que te llevaron a tener muchísimo éxito económico, ¿no? El otro día estaba viendo el video de, de las 3 As del Awesome de Neil Parrish, que es pues un cuate que empezó un blog que se llamaba 1000 cosas asombrosas, 1000 awesome things, ¿no? Y tiene un TED muy, muy padre porque habla de que, pues, pues él tenía como la vida perfecta, se había casado, estaba con sus cuates y de repente, pues su chava le dice que se quiere divorciar, se divorcia y al mes su mejor amigo se suicida. Y entonces entra en esta parte que dices, ¿no? O sea, la definición de una crisis, ¿no? O sea, Sí, claro. te deja tu vieja y tu mejor amigo se suicida, pues sí, sí debe ser bastante cabrón. Y entonces lo que él hace es, abre un blog y empieza a escribir cosas pequeñas que son awesome, que son chingonas, ¿no? Del mundo. Entonces, entonces la cosa 1000, puta, pues estar en la fila del súper y que se abra otra cola y entonces estás hasta atrás, te toca estar hasta adelante. Que te traigan el refill del refresco. Cuando un bebé juega con un perro. Y entonces empieza a crear este blog con poniéndole atención a estas pequeñas cosas que son sorprendentes y padres y lo hace un poco en un proceso terapéutico, ¿no? Que lo lleva a salir evidentemente pues, del estado depresivo donde estaba y no solo eso, lo lleva a de pronto ganar varias veces un premio del mejor blog del mundo y obviamente a tener un montón de ofertas de editoriales para escribir libros y le empieza a ir muy bien y entonces como que si ves la parte de la historia que sale en TED, ¿no? Dirías, puta, pues, es la historia de estabilidad, crisis, y luego la crisis me lleva a un lugar de estabilidad y de más crecimiento, ¿no? Entonces, padrísimo. Pero luego seguí curioseando en YouTube y luego descubrí otra plática que dio más adelante donde hablaba justamente de la felicidad. Y lo que él narra es que después de este gran éxito, gracias a su blog y gracias al TED que tuvo y los libros, de repente empezó a vivir en función de esos nuevos éxitos, ¿no? Entonces estaba obsesionado porque si el libro ya estaba en el primer lugar del bestseller y entonces siempre con el tema de, híjole, pero no sé si va a ser suficiente, y luego llegó y sí fue el bestseller una semana, y luego 2 semanas, y luego 10 semanas, y luego le llegó otra oferta, y de pronto se empezó a dar cuenta que ese éxito que había construido a partir de este proceso de resiliencia se está convirtiendo ahora en su motivo de sufrimiento, ¿no? En su crisis, en su nueva crisis. Su nueva crisis. ¿Por qué? Porque de repente decía, es que lo que yo disfruto y lo que a mí me sanó fue escribir, y ahora estoy metido en indicadores de si estoy vendiendo más, si no, si mi agenda, si las pláticas, si las charlas, ¿no?
Y entonces se vuelve a encontrar en una situación donde no está satisfecho con su vida, ¿no? Donde están las cosas como, pues, saliéndose otra vez de control, ¿no? No por un fracaso, no por una contracción económica, sino como parte de su proceso de éxito, ¿no? Y de ahí toma la decisión de decir, tengo que regresar a escribir. Y escribe un libro que no he leído, pero tengo muchas ganas, que se llama La ecuación de la felicidad, The Happiness Equation, donde él empieza y donde él arma una hipótesis que me parece muy sensata de que, pues, de que la felicidad se construye y se construye con base en pequeños rituales y ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, independientemente de la historia de este cuate, me parece muy interesante esto, ¿no? Porque como desde afuera podrías decir, este cuate le pegó, la armó, ¿no? Su crisis lo llevó a construir algo increíble y eso le dio la felicidad y la plenitud para siempre. No, lo que hoy juzgamos como la salida de nuestra crisis anterior y lo increíble y satisfactorio que se puede sentir encontrar un nuevo equilibrio en tu vida, porque descubriste un talento, porque le pegaste un nuevo negocio, porque empezaste una nueva relación o lo que sea, con el tiempo se va a convertir también en una fuente de crisis, ¿no? O sea, va a llegar un momento en donde vas a decir, necesito movimiento, necesito cambio, ¿no? Y aquí, bueno, creo que es la parte más interesante. A mí es la que más me llama la atención como de este tema, que es el tema de si la variable viene de adentro o viene de afuera, ¿no? La variable del cambio. Y muchas veces como que se coordinan. Es curioso y es ahí donde, digamos que las crisis de alguna forma son la mayor evidencia, o para mí lo han sido, de que adentro y afuera son lo mismo, ¿no? Sí, Alfonso Ruiz Soto tiene una frase que dice algo así como, no se transforma la vida, se transforma el ser, ¿no? Y cuando tú te transformas, tu fuero exterior se ajusta o se acopla a ese nuevo nivel de conciencia. Eh, a mí me parece que con ciertos asteriscos, pero me parece que es la visión correcta, ¿no? Que es un poco esto que tú estás diciendo, o sea, hay una concordancia, ¿no? Y ahí es donde quizás regreso a mi argumento original, donde quizás hay veces que movimientos externos en las condiciones de vida, cuando eso revelan que no hay una estructura del ser entera o integrada, ¿no? Pues si, por ejemplo, toda tu vida lo más importante fue tener mucha lana o tener un negocio exitoso y de repente viene la crisis y eso se cae, ¿no? Y toda tu identidad, todo tu ser estaba anclado o se sustentaba en este factor externo y este factor externo desaparece, entonces viene probablemente un derrumbamiento muy profundo de este equilibrio interno, ¿no? Y ahí es donde tienes estos casos de gente que se deprime, incluso se suicida porque perdió un negocio, ¿no? Cuando dices, oye, pero ¿cómo, cara? ¿No? De un negocio, no es la vida, ¿no? Para él Entonces, sí. para él sí. Entonces yo creo que eh, aquí es donde creo que viene la parte más interesante de esto, ¿no? Cómo las crisis se pueden convertir en un extraordinario termómetro de realmente dónde están nuestros valores, realmente dónde está nuestro fuero interior y realmente a qué le estamos apalancando nuestra estabilidad o nuestra felicidad o nuestra seguridad interna, ¿no? Y cuando se lo estamos apalancando a una pareja, cuando se lo estamos apalancando a un patrimonio, a un trabajo, a un estatus, eh, creo que eso nos pone en una posición de muchísima fragilidad, ¿no? Porque, porque es como una silla. Y yo siempre he pensado que aunque de pronto pase una visión que suene egoísta, tú tienes que ser el dueño de las cuatro patas de tu silla, ¿no? Esas cuatro patas tienen que estar adentro de ti, tienen que ser parte de tu motivación, de tu identidad, de tu seguridad, ¿no? Y en el momento en que una persona, un negocio, un objeto material se convierte en una de esas patas, pues te estás en muchísimo riesgo, ¿no? Porque con que te quiten eso, ya vas a entrar en un proceso de crisis profunda, ¿no? Entonces, pues aquí entramos a la siguiente cuestión, que es cómo encuentro ese balance entre no ser una persona sin aspiraciones y sin metas y sin objetivos
y por otro lado estar satisfecho con lo que ya soy, ¿no? Yo previo a esa puerta que quieres abrir, creo que hay una puerta que se tiene que tocar porque la gente, o sea, a mí me ha ayudado mucho estar en terapia contigo, me ha ayudado mucho ser tu amigo, me ha ayudado mucho ser tu compañero de balsa, pero sobre todo me ha ayudado a comprender que al observarte encuentras ciertos procesos en tu vida. Entonces, la crisis debe de llevar un proceso. Todo en esta vida tiene un proceso, creo yo. O sea, no es como espontáneo, ¿no? Y lo hemos visto. En la ciencia, pues no existe esta teoría de la espontaneidad, ¿no? O sea, todo nace por algo y crece por algo. Entonces, la crisis debe tener un proceso, ¿no? Y en tus años de experiencia y desde que creaste Reborn, Feel Reborn, ¿cuál podrías, sin ser científico, sin ponerlo y sin darte, o sea, voy a dar como el disclaimer, o sea, sin tocar temas sensibles en cuestiones de ciencia, Debatibles. debatibles, ¿pudieras tú establecer un proceso de alguien que está en crisis? Sí, y a ver, creo que hay como dos grandes naturalezas o tres, ¿no? Yo creo que a mí me ha tocado ver en mis procesos tanto pues de consultoría a nivel personal como de procesos de grupo. eh, lo voy a resumir así muy rápido, pero gente que lleva procesos muy complejos de mucho tiempo, eh, procesos depresivos, procesos pues de mucha, pues de heridas muy profundas que se marcaron probablemente desde la infancia, desde la adolescencia, situaciones pues, de vida complejas, ¿no? Y que a veces se combinan con estructuras de la psique o de la personalidad dañadas o lastimadas que cuesta trabajo que la persona pueda salir de ese proceso. Y son procesos muy largos y es gente que la verdad merece todo mi reconocimiento y porque es gente muy valiente, ¿no? Nunca comprendemos a veces el sufrimiento que está viviendo otra persona. Luego tienes personas que sufrieron o que están en un momento de crisis por un episodio ya más puntual, ¿no? El que se está divorciando, el que acaba de perder el negocio, el que está perdiendo la chamba, ¿no? Que puede ser como una crisis más coyuntural. Entonces, pues mucha gente que eso de repente los sacude, y lo interesante es, no es un proceso de sanar el duelo de la empresa o de la pareja o de lo que sea, sino también como estos movimientos de pronto te hacen cuestionarte ciertas cosas sobre ti mismo y viene este proceso de transformación. Y finalmente, y es quizás con el que yo más me identifico en mi historia personal, que es como, como que, como que, pues no sé, yo crecí como llenando el checklist, ¿no? Y empecé con la carrera y entonces estudié economía ¿no? Y en el ITAM, entonces, pues, ¿no? Estrellita en la frente, ¿no? Y luego empecé mi negocio, estrellita en la frente, y luego salía con un montón de chavas, estrellita en la frente, y tenía muchos amigos, estrellita en la frente, y luego pues, salía todos los viernes y me ponía pedo, estrellita en la frente, y tache, ¿no? Por la peda, pero bueno, y de repente me empecé a dar cuenta que ya vivía como en una inercia, ¿no? O sea, como en un ciclo que se repetía y se repetía y se repetía, que de repente decía, pero es que, o sea, ni me gusta, o sea, sí me divierto, me la paso bien, pero de repente venía como este vacío, me costaba muchísimo trabajo encontrar una pareja estable, me empezó a sufrir el negocio, me empezó a no ir tan bien como me había ido quizás en los años anteriores, eh, y había algo adentro de mí que decía, Master, le vas a tener que dar una buena vuelta de timón a tu vida, ¿no? Eh, y, y yo creo que y yo creo que este es el tipo de crisis, o sea, un tipo de crisis muy profundo, muy común en una sociedad. Yo te diría que sería algo parecido a esta famosa crisis de los 40 o de media vida, porque, porque creo que pasan dos cosas, ¿no? O descubres y te empieza a entrar esta sensación de todo lo que ya no viviste, o sea, empieza a ser muy evidente que ya hay un montón de cosas que ya nunca vas a volver a hacer, ¿no? O sea, tomas conciencia de que quizás, no sé, cuando estás casado, pues a lo mejor ya no vas a volver a tener estos espacios de soltería donde ibas y te portabas pésimo, ¿no? O ya no vas a tener
la posibilidad de viajar solo por el mundo, o ya no vas a tener la posibilidad de retirarte en una cabaña, escribir 2 meses y estar en total soledad, ¿no? Y entonces, como que empiezas a entrar en una etapa de la vida donde consciente o inconscientemente te empiezas a dar cuenta que hay ciertos aspectos de tu experiencia de vida que se empiezan a volver pérdidas, ¿no? Pero no es una pérdida porque que te están quitando algo, es una pérdida porque tú estás eligiendo, ¿no? Ciertas cosas, pero por otro lado estás ahí como diciendo, madre, ya, ¿cómo? O sea, si me estoy casando con esta mujer, ya nunca más voy a tener, o sea, ya no voy a poder ligar, ¿no? Ya nunca voy a tener este tipo de experiencias, o mi soledad, o mi patrimonio, o mis planes, o ya siempre voy a tener que tomar las decisiones de la mano de alguien más. Y entonces me parece que ahí empieza a haber como una tensión que se empieza a acrecentar internamente, ¿no? Porque no sabemos procesar estos duelos, porque no sabemos procesar el duelo de tomar decisiones y decir, sí, y está bien, porque voy a ganar un montón de otras cosas y porque mi vida se va a desenvolver en otras direcciones que hoy soy capaz de ver, ¿no? Y que ya no tienen que ver con salir al antro, ya no tienen que ver con ligar, ya no tienen que ver con estar solo, tienen que ver con otro tipo de dimensión de vida, como puede ser la vida de pareja o la vida en familia. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que si a esto además le sumas que la persona eh, tomó las decisiones de su vida y fue construyendo su realidad en función de un montón de creencias, ¿no? Porque de chiquito nos decían, es que tienes que tener estabilidad económica y luego vas a ser feliz, tienes que trabajar un montón y luego vas a ser feliz, tienes que tener una familia y luego vas a ser feliz. Y de repente llegas a un punto en tu vida, normalmente sucede entre los 30 y los 40, que dices, ya tengo la familia, ya tengo el trabajo, ya tengo la lana, ya tengo el estatus y no soy feliz. Y entonces de pronto es como esta realización de decir, ya llené el checklist y ¿dónde está el premio? ¿No? Ya cumplí con todo lo que me habían dicho de chico que tenía que cumplir. ¿Y por qué carajos no me siento pleno y no me siento lleno? ¿Y por qué no me levanto todos los días con una sonrisa en la boca y estoy más bien Extasiado. insatisfecho, con un vacío interno? Y esto es hiper común, ¿no? Entonces, yo creo que yo viví un poquito ese proceso, y bueno, para mí o sea, sí hubo un proceso de ruptura profundo con ciertas dinámicas y tal, y que me llevó pues, desenvolver mi vida de una manera que yo jamás hubiera imaginado, ¿no? De haber sido una persona siempre orientada a los negocios, a la parte económica, a las finanzas, al tema de management y tal, pues de repente de ahí se desvió a un tema de psicología, a un tema de desarrollo personal, a un tema de estar al servicio de otras personas, pero sin saber realmente a qué me iba a dedicar. O sea, eso fue como que necesito llevar este camino para encontrarle sentido a mi vida, ¿no? Eso creo que fue el primer gran motor y el gran motivador de esos cambios. Y eso eventualmente me llevó a decir, ya no quiero estar en la industria restaurantera, ¿no? No me identifico con ese constructo o esa imagen de lo que, o como la gente me ve, o como yo mismo me veo, ¿no? Y que entonces, a partir de esa experiencia, que es individualísima, junto con otro amigo, pues tuvimos la idea, pues, curiosamente, él empezó también a josearse, a acercarse mucho a estos procesos. Yo con Paola Ambrosi, mi esposa, pues empecé a trabajar muchísimo con grupos, a nivel terapéutico, a nivel de terapia con psicodélicos, a nivel de terapia individual, y yo seguí mi proceso de formación. Y esto pues lo hacía un poco al margen, ¿no? De repente veía clientes en sesiones individuales, pues, en medio de mi vorágine empresarial, pero me daba cuenta que aunque no era lo que me daba de comer, eso era lo que más me llenaba y lo que más satisfacción me daba, ¿no? Y finalmente con mi tocayo empezó esta plática de decir, oye, creo que hay muchísima gente de nuestra edad, ¿no? O sea, yo tengo 40 años, justo estoy en esa frontera de la crisis de los 40, eh, que creo que se están dando cuenta de esto, ¿no? Están descubriendo
que o llenaron el checklist o ya les entró una depresión porque ya se dieron cuenta que no lo van a llenar nunca, ¿no? O ya se dieron cuenta que llenaron el checklist y lo que querían hacer realmente era otra cosa, pero ya está tan estructurada su vida que ya no se pueden salir de ahí, que estaría poca madre crear algo, un vehículo para que esas personas pudieran encontrar un espacio que les permitiera explorar hacia adentro y encontrarle motivación y significado a lo que están haciendo. Yo estoy totalmente peleado con la idea de que el proceso de transformación personal involucre volverte hippie y dejar a tu familia irte a la playa. A mí me parece que a lo mejor en tu destino está ser abogado y en tu destino está la pareja que tienes actualmente y tus hijos, pero que a veces no has encontrado adentro de ti por qué ese es tu destino, ¿no? Y a veces, y estos son los procesos de transformación que a mí más me gusta observar, es la persona que dice, claro, es que yo tengo que ser abogado por esto, ¿no? Y entonces, a lo mejor para los ojos de la gente de afuera, la persona no cambió, sigue siendo su misma chamba, sigue casado con la misma esposa, pero lo que conecta internamente le permite a esta persona decir, ya entendí por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, y eso hace que entonces cambie el orden de los factores. Ya no es el trabajo, el esfuerzo que te va a dar los resultados del trabajo que después te va a dar la felicidad o la plenitud, ¿no? Cuando hay este cambio de chip interno, descubres que es al revés, que es porque estoy bien y porque estoy pleno, entonces le puedo trabajar muchísimo, pero ya no trabajo desde una necesidad de llenar un vacío, sino desde una auténtica motivación de expansión y desarrollo, y por lo tanto obtengo grandes resultados, ¿no? Pero entonces los resultados se convierten ya en la cereza del pastel, ¿no? Porque dices, me está yendo poca madre. Y te puedo decir, yo hoy gano mucho menos dinero de lo que ganaba hace 10 años, ¿no? Y nunca me he sentido más abundante que en este momento de mi vida. Y está poca madre. Y sé que va a llegar más dinero, ¿no? Pero tampoco es como la vorágine que decías. Sí, exacto, ¿no? Y no me preocupa el dinero. O sea, cuando ganaba mucho más de lo que gano hoy, vivía mucho más preocupado por el dinero. O sea, es una paradoja, pero a veces brutal, ¿no? Y hoy, y esto sí fue algo que fue una frase de un maestro que creo que me cambió la vida, que me dijo un día, la abundancia no es un estado de conciencia, no es un estado financiero, es un estado de conciencia, ¿no? Y es el estado de conciencia en el que reconoces todos los días que tienes más de lo que necesitas. Y eso es abundancia, ¿no? No es tener 10 millones de dólares, es hoy tengo más de lo que necesito. Oye, mañana ves, cabrón. O sea, pero vivimos preocupados, ¿no? Y me pasa con muchísimos clientes que me dicen, es que, oye, pero a ver, ¿cómo estás ahorita? No, pues me está yendo poca madre. Oye, ¿pero qué? ¿No tienes ahorros? No, sí, tengo ahorros y tengo inversiones, tengo bienes raíces. Pero entonces, ¿qué te preocupa? Puta, es que me preocupa que cuando mis hijos vayan a la universidad, o sea, que tienen a lo mejor 1 año, 2 años, ¿no? A mí me pase algo y entonces no tenga güey, y entonces esa preocupación la estás trasladando a tu presente y estás siendo infeliz hoy porque a lo mejor en un pésimo escenario tu hijo no tenga para la carrera. Es como, güey. A ver, José, yo te quiero interrumpir aquí. Si lo aterrizo en esta catarsis que acabas de tener, que fue espectacular y que además me hizo muchísimo sentido, porque justamente cuando Juan dijo, a ver, ¿quién ha estado en crisis? Pues, o sea, obviamente no es el proceso de la crisis es como el entender que tu enfoque no es el enfoque que ya tenías. O sea, para mí como que sería como el primero. O sea, primero pierdes tu enfoque. O sea, dices, sí, en un principio yo quería llegar a hacer esto y de repente lo logras y te das cuenta que ese enfoque no era tu enfoque. O sea, que ese objetivo no era tu objetivo real, que no era el que ibas a llegar. Y al darte cuenta que no ibas a llegar a eso, tu realidad y tus 4 patas, que estaban basados en un objetivo que no era tan profundo, empieza a generar una crisis, ¿no? Sería como el segundo punto del proceso de la crisis que acabas de mencionar tú. Uh-huh. Y el tercer punto, que para mí es como lo más interesante por experiencia propia, es darte cuenta que no estás en enfoque, que no estás enfocado,
y que tu cámara y que tu lente están empañados, rayados, sucios y que no estás viendo lo que tienes que estar viendo, que es lo que acabas de decir tú, ¿no? Que no estás viviendo en abundancia, que estás viviendo en escasez, que estás preocupado, que estás viviendo en una constante autoviolación tuya por estar 100% preocupado por el futuro, ¿no? Sin vivir las cosas tan maravillosas que tienes en tu alrededor. Estoy expresando mi crisis, Sí, ¿no? no, y ahí te quiero tener porque creo que en ese punto sucede algo que para mí es muy interesante articularlo así. Descubres que tus valores no son los valores con los que has vivido. O sea, viene este momento de realización de decir, ¿por qué me preocupé tanto por la casa en Valle Bravo? ¿No? Si a lo mejor ni siquiera la disfruto, ¿no? O para mí ya no es tan importante. O por qué, o te das cuenta que le dedicaste tu vida a un A la segunda beca de reconocimiento. tus hijos para que tuvieran carrera y tus hijos no quieren Sí, estudiar una carrera, caray. o ser reconocido como el abogado o el empresario más exitoso y tal. Cuando a lo mejor dices, puta, a mí lo que me gusta es leer, cabrón, y me gusta escribir y tener tiempo para mí, y no puedo porque tengo que estar atendiendo a no sé cuántos miles de clientes porque me está yendo de poca madre, pero no tengo lo que más valoro. Entonces yo creo que esto tienes que experimentar, o sea, esto no llega por inteligencia, llega por experiencia. Eh, y llega, y es un punto que pues es un poco el punto crítico del mito del héroe o de este punto donde tiene que haber una crisis, ¿no? Regresando al tema central, donde de pronto pues, te haces estas dos grandes preguntas, ¿no? Que es, ¿qué soy o quién soy? ¿Y a qué pertenezco? O sea, ¿por qué estoy en este lugar y por qué estoy rodeado de estas personas? ¿No? Y yo creo que el siguiente paso de la crisis para salir fortalecido y resiliente de esa crisis es empezar a reconocer dónde está el camino de tu congruencia, ¿no? O sea, yo creo que una crisis que te lleva al drama no te lleva a la congruencia, no te lleva a decir, ¿no? Porque sigues apegado a estos constructos, estas ideas, ¿no? Regreso a la idea del empresario que pierde la empresa. Eh, si no llegas a este punto de cuestionarte en qué había anclado mi vida y en qué había anclado mi identidad, vas a seguir sufriendo porque ya no tienes eso que tanto anhelabas, ¿no? Y esto me recuerda a esta historia que vi por ahí de una isla donde había un gran Buda de oro. No sé si la han escuchado, pero entonces esta isla de pronto se ve amenazada porque van a llegar unos invasores y entonces deciden cubrir el Buda de oro de barro, ¿no? Para que los invasores no la descubrieran, no se la llevaran. Y pasan los años, los invasores se van y los pobladores de esa isla se les olvida que ese Buda en realidad es un Buda de oro, ¿no? Y se queda como un Buda de barro que pues nadie pela y nadie o sea, nadie le da importancia hasta que una vez un niño jugando rompe, ¿no? El barro y descubre que hay una parte dorada y de ahí se empieza a desarmar todo el barro y descubren que tienen este gran Buda dorado, ¿no? Y por eso la frase de Leonard Cohen es perfecta, ¿no? There's a crack in everything, that's how the light gets in. Eh, y yo creo que ese es el proceso de crisis, a veces de esta crisis de identidad de los 40, ¿no? Que de pronto descubres y dices, claro, güey, o sea, yo me llené de este barro, que son todas las introyecciones de lo que debía ser, de cumplir, Todos de los juicios que creé de mí los mismo. juicios, mis creencias que a veces no eran mías, ¿no? Pero con las que fui cubriendo mi verdadera esencia, mi verdadera, pues sí, mi verdadera naturaleza. Y viene esta crisis y nos rompe, literalmente nos rompe, nos lleva, o sea, yo sí recuerdo, hubo un momento en donde pasaron varias cosas en mi vida, pero no sé, estaba más o menos a la mitad de hacer el curso de sabiduría indígena con Paola, más o menos en ese momento empecé una relación con ella, ¿no? Entonces, pues de haber sido Mr. Mezcales en Polanquito y de salir con las chavitas guapas de Hermosillo o de Polanco, ¿no? De repente estoy con una mujer que es, o sea, un mujerón, ¿no?
una gran terapeuta, una gran maestra, pero pues que me dice, güey, qué hueva ir a chupar con tus amigos. O sea, la verdad es que no, o sea, no encajo, no lo disfruto. Y yo por otro lado, reconociendo que esa parte de mi identidad anterior ya no quería estar ahí, ya no lo disfrutaba, pero tampoco me consideraba dentro del mundo espiritual y dentro de, ¿no? O sea, y entonces me sucede en este punto de quiebre, que es creo que cuando se te está desprendiendo el barro, ¿no? El decir, no pertenezco a nada, ¿no? O no sé qué soy. Estas dos preguntas que mencionaba hace rato. Eh, y, y es muy común con muchos de las personas con las que trabajamos en los programas, les pasa eso y se los advertimos. Va a haber un momento en donde vas a sentir que quizás no perteneces a tu grupo de amigos o a tu familia o a tu entorno, pero tampoco perteneces a otra cosa. Entonces, creo que este proceso, y como bien lo describe Campbell en El mito del héroe, llega a ser un proceso solitario. O sea, el proceso de descubrir tu oro, descubrir tu poder, descubrir tu razón de existir, es un proceso difícil, cabrón, y es solitario, y te lleva a veces a un estado de desesperanza pues pues sí, de un vacío de identidad que no es fácil. Y yo creo que por eso, pues mucha gente le rehuye, ¿no? Y por eso mucha gente dice, me vale madre, yo me quedo con mi vida de mierda, pero por lo menos es mi vida, y ya sé dónde está, y ya sé dónde empieza, y dónde acaba, ¿no? Yo esta Este, etapa la viví, perdón, te ujú, interrumpo, es que me acuerdo perfecto del día en el que me pasó esto. O sea, estaba todavía en prepa. Mis papás estaban por divorciarse, pero yo no lo sabía. Este, pero o sea, Sentías que algo estaba mal. algo sentía, ¿no? O sea, tenía esta sensación como de sin sabor y como de que todo era falso, ¿no? O mm, sea, de bullshit por todas partes, ¿no? O sea, como... Y un día sí estaba enojado y en el recreo decidí hacer algo así como movido por mi intuición interna, que fue pararme en este lugar que se llama, le decíamos Las Pérgolas, que era donde pues, iban ahí nos íbamos todos ahí a fumar, a platicar, o sea, es como lugar de convivencia. Y decidí pararme pues al ladito, todo el recreo sin acercarme a mi grupo de amigos ni nada, ujú. eh, a ver qué pasaba, ¿no? Y, y en algún punto dije, bueno, alguien se va a acercar y me va a jalar y me va a decir que qué traigo. Y no pasaba eso, como que me volví invisible. Fue rarísimo, fue una experiencia rarísima. Estuve todo el recreo ahí, o sea, 40 minutos, no sé. Y pasó de todo, ¿no? O sea, observé como a todo mundo en su rollo, Ujú. en su viaje, con su actuación, cada quien como en su tema, pero después fue como mirarme a mí y decir, o sea, realmente a la gente le vale madre que yo esté aquí. O sea, o sea, fue un despertar muy cañón. Y me acuerdo que pensé en ese punto, dije, o sea, la crisis de los 40, por la cual estaba pasando Tu papá y tu mamá. mi papá y mi mamá, y que me lo mencionaban tal cual, me hablaban de la crisis, yo no la entendí, dije, claro, es la misma que estoy teniendo en este instante, o sea, Mm. nada más que ellos no se confrontaron hasta los 40, o sea, porque no. Y yo sentí en ese momento pues, una confrontación con Con tus cuatro patas qué que pedo dijo con el Jos. mundo, güey. O sea, Pero está cañón porque lo que describes es por un lado una experiencia, me imagino, como de enorme desolación, ¿no? De descubrir que estás solo en el mundo, que creo que es este paso, uno de los pasos de la crisis, no sé cuál, Javi, pero de repente decir, o sea, estoy solo y todo depende de mí, o sea, mi experiencia depende de mí, ¿no? ujú, Pero también me parece que en ese proceso hay como una enorme liberación. O sea, no sé, a lo mejor no en ese momento lo percibes, pero un poco después de repente decir, puta, me empieza a valer madres, ¿no? Y que se cague el mundo, porque además el mundo resulta que tú le vales madres, ¿no? sí. Entonces, todo lo que hacemos porque hay un miedo al rechazo social, porque hay un miedo al juicio, y yo un día te lo juro que lo descubrí porque estaba sentado en el contramar, güey, con 5 amigos y de repente, no sé, uno
se había divorciado porque le andaba pintando el cuerno a la esposa, no me acuerdo, una pendejada de esas. Y entonces, obviamente fue el tema de conversación, pero fue el tema de conversación exactamente 20 minutos. Y de ahí pasamos al siguiente, y al siguiente, al siguiente, al siguiente. Y el siguiente viernes ya no se mencionó el divorcio de Juan Camaneica, ¿no? Y de repente dije, güey, vivimos aterrados por imaginarnos este momento allá afuera, ¿no? Y en realidad son 20 minutos entre Cuba y Cuba. La gente está demasiado preocupada por su vida, demasiado preocupada por sus temas, sufriendo sus propias crisis internas, externas, de pareja y tal, tal, tal. Y nosotros estamos pensando que nos van a dedicar más de 20 minutos a la semana, ¿no? A nuestros propios problemas. Claro que no, güey. La gente está inmersa en su tema. Somos profundamente egoístas. Y piénsalo, ¿cuánto tiempo estás pensando en la crisis amorosa de tu amigo o en si Pedrito, tu otro cuate, perdió la chamba o tal? La verdad es que, a ver, de pronto te habla y te pide que lo acompañes y con esto no estoy diciendo que te tengan que valer madres la gente, pero la realidad es que estamos mucho tiempo resolviendo nuestros propios dilemas, nuestra propia existencia, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos limitamos, nos frenamos porque X persona, tal amigo, tal persona me van a juzgar, ¿no? Voy a grabar mis canciones, las voy a subir a Facebook. Puta, no, qué pena, güey. Me van a criticar mis cuates. Y luego lo haces y descubres que quizás te bullearon 3 pendejos en un chat y ya, ¿no? Pero experimentaste, ampliaste tu espectro de experiencias de vida y creo que, no sé, cuando mencionaste esta experiencia que tuviste, Juan Pablo, me resonó mucho a eso, como la toma de conciencia de nuestra existencia desde un lugar profundamente solitario, por lo menos durante el proceso del despertar, ¿no? No sé si eso te resuena. Sí, bueno, y es algo que después amplié más. Esa misma experiencia la volví a sentir cuando me fui a la montaña, ¿no? Es la experiencia de irte a la montaña. O sea, el tema de mítico de se fue a la montaña tiene que ver con eso. Pero todavía diré que ese instante fue más mágico porque fue pues, un recreo, ¿no? No me tomó mucho tiempo. Fue algo muy rápido, que nació de un momento de desolación. Me acuerdo que además en esa época estábamos leyendo, en clase de filosofía, estábamos leyendo el mito de Sísifo, que yo creo que fue lo que me activó todo esto, ¿no? Que era el tema de lo absurdo, ¿no? Y cómo, o sea, este libro resonó conmigo porque pues yo no desde ese momento pues yo ya no me consideraba creyente y el tema pues de no creer en nada me asustaba un montón y pues básicamente lo que decía ahí Camus es, o sea, abraza el absurdo, ¿no? Abraza el sinsentido de la vida, que lo cual pues es una frase que he desafiado con el paso del tiempo, pero en ese momento tuve que abrazar el absurdo. Y sí, definitivamente fue liberador, pero sí también despertar genera ese dolor, ¿no? Ese dolor de que o sea, la realidad es menos dulce por momentos de lo que te gusta imaginártela. Entonces ahí todo el tiempo es un juego entre mente y realidad. En el que tienes que ir pues haciendo malabares para motivarte, para estar bien, para sentirte optimista y a la vez pues saber que todo eso es pura, o sea, está en tu cabeza. O sea, no pero se te quedó la huella existencialista ahí, súper. Sí, claro. Súper arraigada, ¿no? Sí. Y bueno, creo que es el meollo del asunto de lo que estamos hablando. El existencialismo es justamente preguntarse por esto. Esta crisis, o cuando hablamos de crisis, normalmente nos referimos a la existencia. O sea, es un tema que tiene que ver... Y existencia no es lo mismo que la vida, ¿eh? O sea, existencia no o sea, tiene que ver con la condición filosófica en la que estamos en el mundo, ¿no? Y cuando esto se rompe o se cae y se hace pedazos, entonces se siente ese vacío existencial. Que es muy interesante porque, pues, la verdad es que sí,
O sea, esto está más allá del propósito biológico de los seres humanos, que es pues, nacer, crecer, reproducirse y morir. Esto tiene que ver con algo que es puramente humano. O sea, esto los animales no se preguntan, ¿no? Entonces, esta capacidad de preguntarte es la base existencial de nuestras vidas. Y creo que cuando hablamos de crisis, en la mayoría de los casos estamos refiriéndonos a esto, ¿no? A esta cuestión. Yo creo que los animales no se observan y al no observarse no se cuestionan. Entonces, yo creo que es ahí en donde empezaste tú. O sea, el inicio de tu crisis es la observación. Entonces, el primer proceso, como bien lo dijo Jos, es esta observación, o sea, de tu entorno, de tus juicios, de tus miedos, porque son miedos, o sea, al final de cuentas son inseguridades que tenemos. Y ahí es en donde, ahí en esta observancia, se podría decir, encuentras el cuestionamiento y en el cuestionamiento empiezas a darte cuenta que no tienes respuestas y ahí entras en una crisis existencial, creo yo. Es que si lo ves desde una perspectiva más psicológica, sobre todo entendiendo los procesos perinatales y quizás desde una perspectiva psicológica transpersonal, eh, esta crisis existencial que se manifiesta además en una dimensión del tiempo diferente a la lineal, ¿no? Por ahí habían algunas preguntas que hablan por qué son recurrentes las crisis, por qué cada 10 años o por qué cada vez que Mercurio pasa por enfrente no sé qué planeta, ¿no? Me viene una crisis, ¿no? Que para mí son formas como de explicarlo a través de un fenómeno, pero Por supuesto, pero me queda clarísimo, porque ahora que estoy queriendo aprender astrología, te das cuenta que los ciclos son parte de nuestra vida y los aterrizamos con los astros, pero ese ciclo es una cuestión que tú tienes interna en tu relojito y que está haciendo que tu química en el cerebro esté funcionando de cierta forma. sí, como sea que lo queramos entender, para mí yo cada vez estoy más convencido de que vivimos en dos dimensionalidades del tiempo, la lineal y la cíclica. Eh, y para mí la crisis existencial es revivir el proceso de nacimientos, es esta herida de la experiencia de separación, ¿no? Piensa que todo nuestro ser empieza a formarse, ¿no? Dentro de un espacio contenido donde no hay barreras, donde no hay separación, donde estás en unidad, donde todo está proveído, o sea, literalmente la metáfora del paraíso bíblico, ¿no? O sea, ahí estás en el lugar donde no hay conflicto, donde no hay fricción, donde no hay escasez, donde todo está dado. Eso creo que lo experimento. Y además donde no hay separación. Quizás en el mito bíblico no es tan claro, pero pues en el proceso de gestación eres parte de tu madre, eres parte del vientre y eres parte del universo. O sea, tú eres el universo y el universo eres tú, ¿no? Y de pronto viene este proceso de separación, o sea, viene este parto, ¿no? Que es esta interesantísima frontera de la primera muerte, ¿no? Cuando te expulsan de esta dimensión y mueres en esta otra dimensión, o naces en esta dimensión, en esta dualidad de nacimiento-muerte, y de pronto descubres que no, que tú eres una entidad separada de todo lo demás, ¿no? Y esto evidentemente constituye la huella fundamental, la herida fundamental de qué soy y para qué estoy aquí, ¿no? Que después viene todo un proceso a nivel pues de la relación con nuestros padres, donde estas heridas se van reafirmando y después cómo eso se lo proyectamos a nuestros amigos en la adolescencia y luego a nuestro primer amor y entonces finalmente ahí encontramos nuevamente este espacio, ¿no? de aceptación y de amor y de contención y luego resulta que nos pone el cuerno, ¿no? Y entonces se nos cae el mundo, pero no se nos cae el mundo, a veces tendemos a ridiculizar, ¿no? El sufrimiento adolescente del desamor, pero lo que está pasando es que se vuelve a abrir esta herida, se vuelve a abrir esta profundísima raíz del sufrimiento, ¿no? De recordarnos que estamos solos, de recordarnos que estamos separados, ¿no?
o de recordarnos de la ilusión de que estamos separados, porque también desde esta perspectiva, este Buda de oro en realidad sigue conectado con todo y sigue conectado con el universo, ¿no? Pero entonces vivimos esta ciclicidad donde me parece que las crisis son ese recordatorio, te quito algo, te muevo de un lugar para que vuelvas a sentir esta sensación de que ya no perteneces, de esta sensación de que no todo está proveído, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, cada crisis es un nacimiento, es una muerte-nacimiento, ¿no? Y es doloroso, es dolorosísimo, ¿no? O sea, no podemos minimizar el sufrimiento que genera volver a abrir esa herida, ¿no? Y creo que esa herida es parte de nuestra condición humana. Entonces, creo que mi interpretación del existencialismo, y aquí Juan Pablo seguro me agarra a patadas, es volver a tocar esa herida y volver a experimentar esta sensación de vacío cuando se abre la herida de esta herida primaria que es el principio de separación. Checa lo que dice Martin Heidegger a propósito de todo lo que acabas de decir. Dice, la existencia no depende de la voluntad, sino de que somos arrojados al mundo y sabemos que es inevitable que nuestra vida termine. La aceptación de estos hechos, así como la comprensión de que somos una parte más del mundo, permite dar sentido a la vida, que Heidegger conceptualiza como el proyecto de ser en el mundo. Entonces sí, o sea, el tema del existencialismo es eso, es estar arrojados, es como... así como hasta con desprecio, ¿no? La sensación es como... Porque te avientan aquí sin un plan, sin nada, o sea, bueno, hay un plan, bueno, un falso plan, ¿no? Eventualmente la crisis te va a hacer que te des cuenta y que el sentido en sí mismo no existe. Pero es esta separación del ser, ¿no? O sea, todo el tiempo está el tema del ser y de volver al ser como un todo, pues significaría morir, ¿no? Sí. Pero la capacidad de preguntarse esto y de debatir con esto y de ponerte en pleito con esto, pues es propia del ser humano únicamente. Y eso es lo que da origen, digamos, a esta doctrina filosófica que es muy cruda, ¿no? O sea, porque no se agarra de nada. O sea, es como la teoría filosófica que intenta pues dejar a los ídolos fuera, dejar estas estructuras como pues el tema del camino del héroe o lo que sea, lo que fuere, como estructura de camino de crecimiento espiritual, todo eso lo libera. O sea, no es eso, eres tú y el mundo. Y ya te vas a morir. Y ya te vas a morir, entonces, o sea, es como, relaciónate con el mundo, pero al final te vas a morir, ¿no? Sí, exacto. Pero ese es el planteamiento. O sea, es como despierta la existencia es esto, no la vida. O sea, nótese que hay una gran diferencia, ¿no? La existencia es esto. En la medida en que aceptes eso, vas a poder crecer y vas a poder alcanzar un bienestar bajo tus propios términos, ¿no? Medio resignado, ¿no? Pero fíjate que acabo de ver una película de Disney que se llama Clouds, que es la historia de Zach Sobiech, un cantante que tuvo cáncer terminal a sus 17 años, previo a entrar a la universidad. Y la película, véanla, se la recomiendo en Disney Plus. Es una película típica de Disney, con toda una historia bien entramada, que camino del héroe al 100%, pero lo más interesante de todo esto es lo que arroja la reflexión de un niño con cáncer terminal, porque todavía sigue siendo un niño, ni siquiera tiene 18 años, y que dice, no entiendo por qué nos tenemos que dar cuenta de que estamos enfermos para poder vivir. Y son de las paradojas que yo tanto admiro de lo que he aprendido contigo, José, que es una paradoja. Estamos viviendo, pero a la vez nos estamos muriendo todos los días. ¿Y qué nos está deteniendo para vivir? Y eso es algo que acaba de decir Juan, o sea, ok, la existencia es que existimos y que somos arrojados al mundo y despreciados y tal, qué bien, qué padre, o sea, sí, qué fuerte, qué duro, qué triste, pobre de nosotros. Pero lo más hermoso de todo esto es que la estás viviendo.
O sea, y es ahí en donde está el crecimiento del ser y que muchas veces te puedes voltear y podemos ser tan afortunados como lo somos con nuestras crisis internas y darte cuenta que a lo mejor es la mejor vida en toda la existencia que has tenido. No lo sabemos, o sea, no tienes ni idea. Pero en ese momento es un despertar increíble y hermosísimo. Entonces es esta parte tan bonita de la crisis, creo yo. Sí. Aunque, bueno, es una posibilidad y de alguna forma Pues eso es muy positivo, güey. Muy optimista. Ajá, exacto. Pero ojo que el optimismo también es de alguna forma es como la contraparte, o sea, porque luego, o sea, yo más bien soy, no diría que pesimista, pero sí como que... Realista, tú eres muy realista. Tiendo a pensar como siempre en el peor escenario también, ¿no? Y que creo que ahí es donde luego surge la esperanza. O sea, a mí me gusta mucho la reflexión existencialista por lo cruda que es. O sea, por lo desnuda que es, por no embellecer en lo más mínimo esta experiencia, ¿no? Y dejarte a ti lidiar con eso. Es como, así están las cosas, ¿no? Dice, y la única otra alternativa, decía Albert Camus en Mito de Sísifo, es el suicidio. Dice, aquí hay de dos sopas. O vives una vida sin sentido o te suicidas. Sí, es durísimo, es durísimo. Pero así es el planteamiento. Dice, la gente que nos está escuchando que dice, yo pensé que estaba en crisis porque perdí mi chamba, ¿no? ¿Es una vida sin sentido o te suicidas, cabrón? Yo estaba haciendo la pregunta de cómo ayudamos a la gente y Juan ya está diciendo que parte de lo que puedes decir en tu vida es, bueno, está el suicidio. Bueno, no Juan, Camus, ¿no? No, y sí. Y sí, o sea, porque puedes suicidarte no, pero no el suicidio físico, sí el suicidio físico. Sí, okay. Físico. A pesar que estaba haciendo más al tema no. espiritual. Es literal. O sea, dice, o sea, Camus plantea esto, son estas dos vías. O sea, o vives una vida sin sentido o te suicidas. Entonces, ¿cómo le hacemos para no suicidarnos? ¿No? Entonces, de eso se trata este libro. Y se llama El mito de Sísifo porque justamente Sísifo fue castigado por los dioses, arrojado a una condena en la cual tenía que subir una piedra sobre un cerro y al llegar arriba la piedra se volvió a caer y la tenía que volver a subir y así hasta el infinito. Entonces, dice, o sea, Sísifo es el héroe de lo absurdo, del absurdo. ¿Por qué? Porque aprende a disfrutar eso. O sea, a mí una de las cosas que mucha gente me dice, ¿no? O sea, cuando estamos en estos procesos en los programas que hemos desarrollado, ¿no? Pues no sé, ¿no? Siempre piden esta parte de quiero trabajar un tema con mi papá o con mi mamá o conmigo mismo y tal, ¿no? Y un poco o luego los que más risa me dan es, sale un tema clarísimamente vigente y doloroso, ¿no? Y inmediatamente después te dicen, bueno, pero eso ya lo trabajé en terapia, ¿no? Entonces es ok, está bien. Que es un poco esta idea de Sísifo de estar subiendo la piedra, ¿no? Porque al final les digo, a ver, o sea, van a tener este tipo de experiencias, ¿no? Cuando involucra también los psicodélicos y todo lo demás, que te va a permitir ver un montón de cosas sobre tu existencia, sobre tu vida, sobre tu pasado, sobre tus heridas, etc. Pero de nada sirve hacer esto si no lo acompañas después de una práctica, ¿no? Que te haga más consciente y que te permita como transitar la vida con menos aflicción, con menos apego, con menos drama, pero va a regresar. O sea, esa herida de tu mamá, esa herida de tu papá, se va a volver a aparecer. Y se va a volver a aparecer correspondiente al nivel de conciencia que tú has desarrollado. O sea, no llegamos al punto donde ya somos conscientes y por lo tanto nos liberamos de sufrimiento. Si eso sucediera, yo creo que yo ahí sí confío en las escrituras búdicas o del sánscrito donde hay un proceso de iluminación y te disuelves, ¿no? Yo creo que parte de la condición humana sí es, por eso es tan profundo ese mito, ¿no? Porque es repetir y repetir, es esta otra dimensionalidad del tiempo de la que les hablaba, pero creo que la fórmula de la existencia
reside en la presencia. O sea, ¿cómo te liberas del absurdo de la existencia? A través de la presencia, a través de simplemente descubrir que más allá del juicio que te pueda permitir darle un sentido a las cosas que estás haciendo, la simple experiencia es por sí sola un fin. Y ahí es donde creo que cuando comprendemos esto, podemos, sin tener que quemar las naves e irnos en una combi hippie a Puerto Escondido, O en una balsa de náufragos. en una balsa de náufragos, eh, resignificar muchas de las cosas que hacemos y cómo las hacemos y desde el lugar donde las hacemos. Eh, entonces, para mí ejercitar la presencia es una forma, es para mí la forma más pura de conectar con quien realmente somos. Y cuando estás realmente presente, eh, el sentido de los juicios, el sufrimiento, la sensación de que no voy a poder, la frustración, se ve prácticamente disminuida a cero. O sea, la preocupación, el miedo, la escasez, creo que son todas manifestaciones de un ser que no está presente, de un ser que está, pues, donde tu control lo toma el ego y donde pues, obviamente estamos proyectando al futuro nuestras heridas del pasado, ¿no? Creo que esa es una forma muy poética, pero muy realista de entender qué es lo que nos pasa cuando no estamos presentes. Entonces, pues no sé, a mí lo que me gusta es pensar en esto, pero sí mucha gente me dice, pues entonces nunca voy a llegar a un punto donde el ejercitar mi conciencia, trabajar, revisitar estos puntos de dolor, se termine. Y mi respuesta es no. O sea, no, nunca se va a acabar el proceso. Y no solamente nunca se va a acabar. Cada subida de piedra para Sísifo seguramente era más absurda que la anterior, ¿no? Seguramente era más difícil incluso, ¿no? O a veces más fácil, ya te la sabes, ¿no? Hay una serie que está buenísima, la recomiendo mucho, es Dark, no sé si la vieron por aquí. Habla de esto, o sea, bueno, pero se mete en temas de física cuántica, o sea, ya empiezan a viajar en el tiempo y regresan y así. Y bueno, se trata básicamente de que esta realidad es un bucle, o sea, un bucle espacio-temporal en el cual siempre se está repitiendo y pasando por los mismos errores y bueno, pues estos personajes intentan irse hasta el origen para desatar el nudo y pues es un nudo que no se puede desatar, o sea, está construida todo este tejido, esta realidad está hecho de ese nudo. Para que funcione. Para que funcione, exacto, eso es lo que le da como la base. Entonces yo ya como conclusión diría, en mi opinión, o sea, es justamente esta fuerza que desarrolla Sísifo para subir esa piedra, ese es el único sentido que hay. O sea, que la próxima vez sea más fácil. Que la próxima vez duela menos. Que la próxima vez al menos se sienta mejor, ¿no? De alguna forma. O sea, ya sea porque ya le encontraste un sentido. O sea, yo a veces fantaseo con este tema de ¿qué pasaría si un día voy a dar a la cárcel, ¿no? Y yo me preparo mentalmente para ese momento. No sé por qué llegaría a pasar eso. O sea, pero pienso que yo sería alguien que escribiría y que tendría mucho tiempo para ejercitarme y para pensar en las cosas importantes de la vida. O sea, lo veo ya hasta como algo deseable, si quieres. ¿Me explico? Pero qué paradoja, ¿no? Porque pareciera que en la cárcel contraías la libertad para hacer las cosas que realmente disfrutas. Está preciosa esa paradoja, no juegues. Sí, no, Está muy dura. Porque no tienes que preocuparte por la vida. Esa es la bronca. Ese es el absurdo de la existencia, es que tienes que ocuparte por la vida. O sea, por vivir, por sobrevivir, como lo hacen y eso a veces los organismos. Existir, ¿no? Ese es como el absurdo. Exacto. Y ya, pues cerrando, diría que de esas son esas cuatro patas, ¿no? De las cuatro patas de la silla tienen que ver con desarrollar ese temple, que es aceptar que es absurdo y que va a volver a pasar y que la crisis va a volver a suscitarse y probablemente cada vez sea más fuerte porque tú también eres más fuerte cada vez, ¿no? Entonces, esa sería como mi conclusión respecto a este tema. Yo me voy a llevar una de las conclusiones que mi hermano Luis me dio después de un viaje de ayahuasca que tuvo con
con mi maestro que está aquí enfrente de mí, mi sensei, amigo, hermano, y que él me dijo, la planta, o sea, la medicina no te va a dar lo que no puedas soportar. Y es ahí donde yo entré a la parte sí, desde lo que dice Camus. O sea, la piedra que cargas no va a ser más pesada de lo que no puedas cargar, ¿no? Entonces, eh, y ahí quisiera reflexionar en el tema del juicio. Yo creo que el primer paso para entrar en una crisis es el juicio que tienes sobre los demás. En ese momento empiezas a generarte tu mismo proceso de crisis, porque es esta paradoja de juzgo a los demás para juzgarme a mí mismo, y entonces empieza esta cuestión en la que tu piso firme se vuelve un pantano, y en ese pantano no puedes salir hasta que de repente vuelves a voltear a ver y regresas a controlar tus cuatro patas. Y me gustó mucho cómo lo puso Jos, porque tus cuatro patas dejaron de ser las que te inculcaron muchas veces tus papás, tus amigos, tus escuelas, tus directores de carrera, tus mejores amigos, tus maestros, o sea, y te empiezas a dar cuenta que esas cuatro patas están basadas en algo que no es, ¿no? Y finalmente, el sentido que tienes que tener en esta vida es descubrirte, porque el crecimiento y la maduración en la persona es cambiar su destino. Y lo más interesante es que es casi imposible cambiar el destino de estar cargando la piedra y estar subiendo hasta arriba de la montaña y volver a empezar, porque como bien lo dijo Juan, eso es la existencia y de eso se trata la vida. Y en el momento que dejemos de cargar la piedra, se acabó. Se apagó la luz. Yo creo que para mí es algo que me ha ayudado mucho a entender y sobrellevar estos procesos de crisis, es entenderlo como una revisión profunda del match entre mis creencias y mis valores y las creencias y los valores sobre los cuales actúo o sobre los cuales establezco mis metas y mis objetivos y todo lo demás, ¿no? Y yo creo que como seres en actualización, estoy convencido de que hoy no valoramos las mismas cosas que valorábamos hace 10 años, o cuando teníamos 15 años, o cuando teníamos 21 años. Y eso es parte del proceso de ser, ¿no? El problema es cuando nos aferramos a ellos, ¿no? Cuando hay un apego muy grande porque seguimos valorando algo que quizás ya o seguimos teniendo una experiencia de vida que le da importancia a cosas que en el fondo ya no valoramos. Entonces hay un ejercicio con las crisis de replantearnos esto y nos da la posibilidad de hacernos conscientes, de decir, a ver, realmente todo lo que me está provocando este apego, este sufrimiento, corresponde a mi verdadera estructura de valores y a lo que realmente creo, a mis creencias. Y entonces creo que se vuelven oportunidades gigantescas, y esto lo he visto muchísimo ahora con la crisis de COVID, de replantear y decir, wow, me estoy dando cuenta que valoro muchísimo, por ejemplo, estar con mis hijos y lo hacía muy poco, valoro muchísimo estar en la naturaleza y lo hacía muy poco. Y entonces creo que ahí es donde las crisis se convierten en un proceso de congruencia, de podernos llevar a un punto donde reconocemos lo que valoramos, reconocemos en lo que creemos y podemos también llevar nuestra presencia, nuestras decisiones, nuestras conductas, nuestros pensamientos y nuestro día a día a que sea congruente con eso que valoramos, ¿no? Para mí hay dos semáforos en medio de toda crisis que nos habla de esto, de que hay que echarnos un clavado a revisar nuestras creencias y nuestros valores, que es la culpa y la vergüenza. Cuando en medio de una crisis sentimos culpa, cuando en medio de una crisis sentimos vergüenza, una de dos: o estamos haciendo algo muy distinto a lo que creemos y a lo que valoramos, o esas creencias, esos valores necesitan una revisada y necesitan reconfigurarse. Si utilizamos la vergüenza y la culpa en medio de una crisis para hacer este examen interno, vamos a entendernos mucho mejor y la crisis va a ser una gran herramienta. Si esta culpa y esta vergüenza la convertimos en aflicción y en el látigo con el cual nos vamos a azotar, ¿no? Que pasa mucho con la culpa o con la vergüenza, y vamos a profundizar
o vamos a apuntalar sobre nuestra propia autoseguridad y nuestro autoconcepto hasta el punto de respondernos a nosotros mismos que no valemos y que no tenemos un espacio en este mundo, entonces estamos cometiendo un suicidio anticipado, ¿no? Que va a hacer perder todo tipo de motivación, todo tipo de ganas, todo tipo de impulso por movernos, ¿no? Que motivación al final es movimiento, falta de movimiento, y pues es dejar de vivir, ¿no? No importa cuánto tiempo más tu cuerpo físico siga latiendo, ya interrumpiste ese proceso de vida, ¿no? Entonces, pues no sé, a mí me gusta entender las crisis como parte de este profundo proceso de actualización. Muy bien. Yo creo que con esto nos quedamos. Ha sido un viaje interesantísimo. Jos, ¿dónde te pueden encontrar? Porque la verdad es que paracaídas, centros comerciales y nadando por el mar de las dudas, pues no es tan sencillo. Entonces, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden buscarte? ¿Dónde pueden, quien está en este proceso de haberse dado cuenta que las 4 patas no están funcionando y de que hay que levantar una piedra y llevarla hasta la cima tampoco es lo que les gustaba? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, el proyecto de Feel Reborn, que hacemos diferentes programas y diferentes actividades, la verdad, muy padre, no es nada ñoño, es @feel.reborn, estamos en Instagram principalmente, y yo en lo personal también estoy en Instagram como @casasjose, y ahí pues creo que ahorita lo más fácil para conectar, y también por si alguien quiere tener a lo mejor una charla, entender un poquito más las diferentes posibilidades, porque no es nada más los programas, también hay procesos individuales de acompañamiento, en fin, hay como muchas cosas que hemos estado trabajando que pueden ser herramientas útiles. Tampoco digo que sea la única ni la mejor, es una herramienta y habrá personas que les funcione extraordinariamente bien, habrán otras que no. Y creo que mucho tiene que ver con la intuición y a veces una llamada te aclara mucho, ¿no? Y decir, esto me parece que me puede funcionar, o de plano me voy para otro lado, ¿no? Entonces, pues con toda confianza, que las personas que nos están escuchando y que se identificaron con estas nociones de crisis o de conflicto o de movimiento interno, que quieran platicar, ahí estamos súper disponibles y abiertos y con todo el gusto del mundo. Juan, a ti, ¿y dónde nos pueden encontrar? Pues a nosotros nos pueden encontrar en Náufragos Podcast. Náufragos Podcast, en Instagram y en nuestra página web. Pues ahí estamos también disponibles, aceptando sugerencias de temas, escuchando comentarios y demás. Mandamos un saludo a todos los que nos escuchan y nos vemos en el siguiente puerto. Jos, y gracias de corazón, siempre es un placer y además un aprendizaje navegar contigo. Me encantó este capítulo porque aprendí muchísimo, y me gustó que hubiera controversia entre las diferentes visiones de la existencia y de la vida, y gracias por compartirse así. Muchas gracias. Abrazo, echamos ancla. Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. O en nuestro sitio web, naufragospodcast.com. Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto.